Bien, aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios, en esta entrevista de primera mano, agradeciendo al TIS. Rafael, creo que es la primera entrevista del 2021, ¿verdad? Sí, Primera entrevista del 2021, así que de verdad nosotros muy contentos de recibir en el programa y quiero hacer esa fe de errata que por por poca cosa, por unos centímetros nada más, no fue dominicana. Ella es puertorriqueña, me refiero a Dolmarí Méndez. Ella es fundadora de Avartis Health. Es una plataforma que agiliza la comunicación entre las compañías de seguros y los proveedores de atención médica, es decir, las clínicas y los doctores. Y pues ella fue seleccionada dentro de las emprendedoras latinas para formar parte del programa Google for Startups LATAM 2020, un programa dirigido a startups en etapa de crecimiento y provenientes de toda Hispanoamérica. Así que vamos a estar conversando con ella. Dolmarí, tienes que quitar el mute de tu micrófono. Sí, estoy en el audio por mi celular, así que estoy bien, Perfecto. sí. Perfecto, Así perfecto. es más fácil. Excelente. ¿Cómo estás? Bienvenida a Almuerzo de Negocios. Gracias, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Se los agradezco mucho. Háblanos un poco de Avartis Health. Me llamó muchísimo la atención cuando estuve conversando con Julián sobre esta entrevista, porque quizá nosotros aquí tenemos un problema muy parecido. Y es que, y lo hemos hablado con nuestro compañero Isaac Ramírez, que es nuestro editor de tecnología, que no hay una interconexión entre lo que son las clínicas, lo que son las compañías de seguro, que cada vez que vas a una clínica es como si fueras la primera vez, tienen que empezar a pedirte toda la información desde el comienzo. Háblanos de qué se trata Avartis Health. Avartis Health hace exactamente lo mismo que acabas de explicar. Avartis es una tecnología que está dedicada para sistemas que no están a un nivel de sofisticación como es lo que se requiere en la industria, Sí. o sistemas que sí ya están bastante sofisticados. Así que lo que busca es una comunicación con transparencia, una comunicación que se tiene que dar de manera segura entre todos aquellos que son componentes de un sistema de salud en general. Ya. Hablamos de tanto médicos como hospitales, como laboratorios, pacientes y aseguradoras. La comunicación y el intercambio de información es bilateral, así porque puede recurrir del lado del paciente, como al proveedor, como del proveedor al paciente. Y lo mejor de todo esto es que es en tiempo real, lo cual entonces automáticamente facilita y optimiza en que la comunicación y la acción que se tenga que tomar para que se ejecute esa petición puede ocurrir en tiempo real cuando se necesita, ¿verdad? Y yo te diría que ese es de los componentes más importantes que se tienen que dar y que actualmente pues no se dan. Esto es un problema global, no es un problema en Latinoamérica, es un problema en Europa, en Estados Unidos, Sí. en Asia, en todas partes del mundo. Buenísimo. ¿En qué etapa se encuentra, diríamos que la viabilidad y el interés de parte del sector clínico con relación a esta bondad? Porque si bien es cierto que sabemos que la situación, es decir, la necesidad existe desde hace años, todo se ha volcado al tema de pandemia y el enfoque ha sido hacia esto. Es decir, a pesar de que las clínicas están bastante ocupadas con esta situación global, están mostrando interés y están adquiriendo o queriendo adquirir este tipo de tecnologías. Correcto. Vamos a decir que la pandemia fue un acelerador para Ok. que todo esto ocurriera. Así que yo lo veo como la revolución industrial y no era necesario, ¿verdad?, llegar a este punto, pero sí aclaró la visión que se necesita tener en momentos de crisis en donde no tenemos bases de datos clínicas, bases de datos demográficas de la manera óptima que se supone que estén disponibles para poder localizar todos estos pacientes de la manera que se requiere, ¿verdad?, para hacer
rastreo, ¿verdad?, de contacto y poder seguir ese paciente. Así que la pandemia es algo que se añade. La respuesta del mercado es sumamente positiva, pero como muy bien mencionas, todo es una emergencia en este momento. Sí. Y lamentablemente sí, los pacientes de COVID son sumamente importantes, toman prioridad, pero la realidad es que tienes un sector de pacientes con condiciones crónicas como cáncer, pacientes diabéticos y otras enfermedades de mantenimiento, que entonces esos pacientes ya no son prioridad y dejan de recibir el cuidado con la frecuencia que se supone que los reciban. Así que realmente el impacto y cómo esos pacientes se van a ver afectados no lo estamos viendo ahora, lo vamos a ver a finales de este año y el próximo año, cuando esas condiciones de salud comiencen a empeorar, porque la comunicación no se dio de manera óptima entre todos esos sectores. En términos de la aceptación del producto en el mercado, sí, definitivamente es positiva. La otra pregunta que falta aquí es si el mercado está listo para adoptarla. Así que esto no es algo de que el mercado tiene que estar listo ahora y está todo óptimo para que se puedan implementar. Es algo que nosotros llevamos ya hace 3 años, ¿verdad?, trabajando en la tecnología. Es algo que se adaptó de manera realista y tangible para que países emergentes que no están tan optimizados en el sector de la salud puedan optimizarse. Esos vendors que ya están existentes sirviendo esos sectores, podamos entonces nosotros ayudarlos a que estén en un lugar intermedio en donde esa comunicación se pueda dar de un lugar a otro y ser un facilitador, no sacarlos, ¿verdad?, del mercado, sino trabajar en conjuntos como socios de negocio. Y eso, ¿verdad? Esos son los detalles. Si el mercado está listo, sí, porque la tecnología se adaptó para irnos a mercados emergentes en donde no estamos tan óptimos o mercados que estén ya sumamente sofisticados y podemos entonces llevarlos a ese otro nivel. Mira, Ravelo, construyendo ahí mismo rápidamente una pregunta que está enlazada a la pregunta que te acabo de hacer. ¿Cómo tú ves a nivel de mercado en estos países emergentes? Porque nosotros en República Dominicana tenemos 2 mundos desde el punto de vista de salud, que es el mundo de la salud privada y el mundo de la salud pública, que en cuanto a servicios muestran diferencias bastante grandes. ¿Cómo tú ves el desarrollo de esta tecnología? Primero sería hacia el sector privado y luego pasaría al sector público, o se irán desarrollando muy parecidos al mismo tiempo, porque el sector público, por temas de políticas, de situaciones de, diríamos, todos conocemos cómo se manejan los temas públicos que duran más tiempo. ¿Cómo tú visualizas la adopción de estas tecnologías en el sector público y privado? Actualmente, ¿para mí la pregunta? Sí, totalmente. ¿Sí? Ok, pensé que era la conversación. No, para ti. Ok, perfecto. Mira, yo te diría que sí son retos que todo startup enfrenta, y no solo todo startup, cualquier otra compañía que esté tratando de colaborar y hacer un componente, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos haciendo. Yo te diría que el reto más grande ahí sería en que sea una tecnología y una solución que no necesites que sea adoptada por uno de esos sectores en particular, sino que con cualquiera de ellos puedes empezar. Eso fue uno de los retos bien grandes que nosotros tuvimos al comienzo, porque al comienzo el producto estaba dedicado a las aseguradoras. Sí. Y si ese asegurado no estaba con esa aseguradora, pues no se podía beneficiar de nuestro portal del paciente. Así que hubo que entonces adaptar la tecnología y llevarla entonces a todo lo opuesto, a que ese paciente entonces sí pueda hacer un registro y un uso de su portal, no importa si está asegurado en el lado público o en el sector privado. Así que hubo que empoderar al paciente de su propia información. Del mismo lado tienen los médicos, tienen los hospitales, tienen los laboratorios, en donde no podíamos tener la tecnología, de nuevo, que la controlara el sector asegurador.
dándosela, haciendo la disposición luego de su proveedor, porque está dentro de la red de proveedores, sino que tenemos que hacer lo mismo, tenemos que empoderar al proveedor de servicio de salud a que pudiera utilizarla siempre y cuando, ¿verdad? En cualquier momento que quisiese, y no tenía que ser provista a través de las aseguradoras bajo las cuales tiene contrato. Y ese intercambio de información se puede dar entre todas las partes sin que haya un control ¿verdad? de alguna de ellas. Del lado de las aseguradoras y del lado del gobierno también, por ejemplo, por el Departamento de Salud, igualmente la pueden utilizar. Igualmente pueden tener acceso porque ese intercambio ya existe. Es una tecnología que es agnóstica. Y uno de los retos más grandes, como mencioné, fue hacer que se liberara de tener que estar contratada con la aseguradora o con un proveedor, porque si no, no iba a funcionar. Sí. Así que hemos ido evolucionando poco a poco hasta que llegamos al punto de que no importa, sea gobierno, sea asegurador, sea paciente, sea un médico, cualquiera de ellos puede utilizarla. Y los modelos de negocio entonces están establecidos para que se puedan adoptar de la misma manera. Así que si la aseguradora no es cliente de nosotros, no significa que no pueda hacer uso. Sí puede intercambiar información y puede recibirla. Y es una experiencia para ellos en donde dicen, wow, esta plataforma funciona, es interesante, definitivamente, pues quiero ver qué es lo que puede hacer por nosotros internamente. Y se van entonces abriendo esos canales. Pero el liberarla de no estar atada a ninguno de esos entes, lo que hizo fue convertirnos en una red, en una base de datos única, en donde cualquiera de ellas puede pegarse y depositar o extraer información, en donde el paciente entonces se empoderó de sus datos y autoriza y decide con quién los va a compartir. Muy bien. Y eso va atado a regulaciones ¿verdad? En términos de seguridad y privacidad, protegiendo la información del paciente, en donde él ya se ocurrió, ¿verdad? Ya ocurrió una autorización para que todo eso se pueda ejecutar. Dolmarí, una pregunta que creo que es una pregunta como en dos partes. La primera es, ¿qué tan importante piensas tú que ha sido la ayuda, el aporte de Google a que ya esta aplicación sea una realidad y que esté funcionando? Y en ese mismo sentido, ¿esta es una aplicación que puede ser customizable a cualquier país? Es decir, que no depende de las pequeñas diferencias procedimentales y legales que hay en cada país, pudiera funcionar en cualquier país del mundo. Sí, pues excelente pregunta. Mira, la primera, Google obviamente nos ha dado exposición. Algo que es bien positivo del acelerador es que te permite integrar todo tu equipo. Y ese no es el tipo de dinámica siempre en un startup, es más dirigido a los founders y quizá esas figuras primordiales en una empresa. Sí. Así que nosotros también hemos pasado por un proceso de aceleración desde el comienzo. Hemos estado bajo Parallel 18, que es una aceleradora internacional sumamente exitosa. Hemos estado bajo la Escuela Graduada de Negocios de Stanford. Así que nos hemos mantenido en varios procesos de aceleración, ya sea para los founders, para el equipo gerencial y también entonces integrando el equipo técnico, el equipo de servicio, el equipo de diseño, el equipo de venta. Y eso yo te diría que entre eso y la exposición que hemos tenido, porque ¿verdad? Nos da esos contactos que necesitamos internacionalmente, pues ha sido sumamente beneficioso. Qué bueno. Del lado, en la segunda parte de la pregunta, sí, que es sumamente importante para cualquier tecnología que se quiera comercializar internacionalmente. Cuando nosotros comenzamos este proyecto, siempre lo hicimos enfocado en lograr la identificación universal de un paciente. Yeah. En lograr que si yo vivo en Puerto Rico y yo me voy a cualquier país de viaje y yo tengo una emergencia, mi información esté disponible en algún lugar, en algún repositorio. Sí. Y si yo estoy inconsciente y estoy sola y nadie puede encontrar mi información, hay un lugar en donde sí puedan adquirir información personal mía. Eso es sumamente importante porque, por ejemplo,
cuando miras el porciento de fallecimientos en una sala de emergencia, un 10% se aloca en datos que se desconocían del paciente, Claro. como si era de alergia, Sí. si era alérgico al látex, a la penicilina, Antecedentes médicos. antecedentes médicos. Y yo personalmente, pasé por una situación similar, así que puedo dar fe de lo importante que es que haya un historial clínico. Así que era importante que el formato clínico y los lenguajes que se utilizaran para comunicarse en el sistema fueran, uno, estandarizados y segundo, que fueran globales. Así que formatos estandarizados, pues hay distintos, pero en nuestro caso, nuestro enfoque principal es un formato clínico que es aceptado en 99% de los países. Wow. Ese formato clínico contiene todo lo que son datos demográficos del paciente, datos demográficos del médico que atiende y prescribe ese paciente. Datos geográficos, obviamente, son parte, ¿verdad?, de los datos demográficos, y los datos clínicos, no solamente el del paciente, sino ese diagnóstico que el proveedor médico entiende que es el que Sí. tiene ese paciente para poder hacer esa prescripción. Así que eso fue un proceso de descubrimiento hasta donde decidimos, mira, vamos entonces a enfocarnos en este tipo de lenguaje clínico en donde cualquier paciente en cualquier parte del mundo pueda tener acceso a esta información. El otro reto cuando estás cuando quieres alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar era poder hacerlo en una tecnología que fuera posible conectar a países con sistemas de salud que no estén digitalizados todavía o a países que estén mucho más sofisticados. Así Ya. que teníamos que encontrar un punto medio en donde todo eso pudiera ocurrir implementando herramientas de inteligencia artificial, de reconocimiento de caracteres, de aprendizaje automático y todas estas nuevas modalidades y herramientas que están disponibles para que eso se pueda dar y poder expandirse. Sí. Y si esos dos componentes no estaban, pues definitivamente no era posible hacerlo. Ya. Así que la etapa que estamos ahora es de comercializarlo internacionalmente. Sí. Y no hay que probar un concepto probado, pero sí tenemos que enfocarnos desde lo más sencillo a lo más complejo. Así que empezando desde los proveedores médicos, hospitales, centros, ¿verdad?, de redes de proveedores y pacientes, siempre va a ser el lugar menos complejo, porque lo que necesitan es que ese uso se vaya dando para que una aseguradora o un sistema de gobierno vea, ok, tengo pacientes comprometidos, proveedores médicos comprometidos, en donde sí están usándolo para que ese intercambio se pueda dar. Buenísimo. Para aquellas personas que sintonizan en este instante, estamos conversando con Dormarie Méndez, quien es fundadora de Avartis Health. Una pregunta obligada, Dormarie, en este tipo de entrevistas y con el producto que ustedes están trabajando, es los esquemas de seguridad de toda esta aplicación, de todo este ecosistema que ustedes están vendiendo a nivel de salud, porque es bien sabido que es mucha información médica que se domina y que se tiene en un sistema como este, y las personas necesitan garantías, tanto los pacientes como la misma infraestructura de las clínicas y del sistema de salud con relación a este tipo de aplicaciones. Sin muchos tecnicismos, ¿me puedes decir qué formatos diríamos que de robustidad en el tema de seguridad ustedes tienen? Sí, actualmente, obviamente, al servir las aseguradoras, servir pacientes, para nosotros es sumamente importante que el paciente esté educado y que el paciente se sienta comprometido y seguro de que la data que está colectando de ahí, ya sea porque se envió a través de un médico o la data que decide mantener ahí porque quiere usar el sistema como un récord médico electrónico,
en donde tenga portabilidad del mismo en cualquier lugar del mundo que vaya con acceso o, ¿verdad? O distribución de lo que quiera. Todo lo que son las reglas de seguridad federal, todo lo que son las leyes de privacidad, lo que es la autorización del paciente por términos y condiciones, que el paciente entiende lo que dice ahí, para qué es su data, para qué se usa y cuáles son las funcionalidades, quién la puede accesar y quién no, el paciente lo tiene que aceptar. Así que el paciente está empoderado de decidir sí o no, quiero hacerlo o no. Así que eso ahora mismo no solamente para darle seguridad al paciente, es un requerimiento de que ya por lo menos en territorio de Estados Unidos es mandatorio. Sí. El paciente es quien controla su data y el paciente es quien decide qué hacer con ella. Además de ser una regulación federal ya, también es algo, ¿verdad? Que si lo piensas tiene mucho sentido, porque yo tengo que pagar por mi propia información, ya sí. Yo pagué, ¿verdad? Por un servicio. Así que cuando lo ves de esa manera, protegiendo a ese paciente y empoderándolo y lo educa al respecto, definitivamente el paciente entiende. Ahora mismo nosotros tenemos sobre 1 millón de pacientes, ¿verdad? En el sistema, y yo te diría que los pacientes que más empoderados se sienten son pacientes con condiciones crónicas. Claro. Son pacientes en el área de oncología, en el área de diabetes, en donde es un paciente que está agotado físicamente por su condición de salud, tiene que estar visitando de médico a médico y no tiene su información a la mano. Así que ves que no solamente utilizan el sistema para la adquisición de resultados de laboratorio, por ejemplo, sino que también para lo que tengan en papel, digitalizarlo, colocarlo ahí y entonces compartirlo con las entidades clínicas con quien desea compartirlo. Así que es un alivio para el paciente, pero es sumamente importante que el paciente esté educado y el paciente entienda para cuál es el propósito de todo esto. Así que imagínate esta pregunta de ¿qué hubiera pasado si antes de la pandemia ya esto estuviese establecido? Ya sí. Tienes la geolocalidad de ese paciente, ya sabes dónde buscarlo, dónde reside, con quién tuvo contacto y que lo pueda compartir y no tenga ni siquiera aquí físicamente una oficina médica. Sería otra cosa, pero lamentablemente este tipo de situaciones son las que aceleran este proceso. Así que yo espero que para la siguiente pandemia, porque esta no es la última, de seguro, ya estemos mucho más estables para poderlo manejar más eficientemente. Excelente. Óyeme, Ravelo, qué solución esta, de verdad sí. Que excelente. Buenísimo. Tú solamente pensar, Ravelo, ya para cerrar por mi parte, de que se va a eliminar la cantidad de preguntas repetidas que te hacen en un internamiento, Ravelo, es una solución de verdad enorme para todos los usuarios. Sí, claro. Tú mencionas eso, pero hablamos de un perfil único, en donde si yo fui a mi médico A, B y C y fui al laboratorio X y mi aseguradora es D, todos ellos pueden accesarlo y yo como paciente decidí, mira, sí lo quiero compartir y quiero compartirlo con mi médico porque tengo en una semana una cita y quiero que vea estos estudios antes de que yo llegue aquí. Así que si lo ves completo, el panorama para pacientes que lo usen una vez al año porque se hace un estudio físico versus el paciente crónico, definitivamente, ¿verdad? Pues ves que tiene mucho peso. Totalmente. Bueno, Dolmarí, de verdad, muchísimas gracias. Te vamos a comprometer, tiene que mantenernos al tanto, tiene que mantenernos actualizados con este tema, porque es un tema sumamente importante y creo que quizás no le habíamos dado tanta importancia a los temas de salud y esperamos a tener ya una enfermedad crónica, quizás estar avanzados en edad, como para darle importancia a este tipo de cosas que son pero muy importantes. Y, señores, algo tan simple como ser alérgico a la aspirina. Hay millones de personas en el planeta alérgicos a la aspirina. Cada vez que entra a una sala de emergencia, esa es la primera frase que tienen que decir. Y tú lo ves que se mandan a hacer unos collares que dicen que es alérgico a la aspirina y demás. Pero imagínese esa persona entrando inconsciente a una sala de emergencia. Nadie sabe que es alérgico a la aspirina. Le van a poner un medicamento y en vez de mejorarlo lo van a empeorar. Y ahí se va a complicar la cosa. Yo estuve en República hace unas semanas atrás y
Estuve 3 días de reuniones consecutivas y la aceptación fue excelente. Ay, qué bueno. Así que tenemos que volver allá en varias semanas a ver, ¿verdad?, qué pasa, pero están bien abiertos a, ¿verdad?, a poderlo implementar. Bueno. Así que buenísimo. Vamos a ver. Bueno, Dolmarí Méndez de Abartis Health, qué bueno ver mujer. No nos metimos mucho en la parte social y personal, Rafael. Oye esto, ella empezó este proyecto estando embarazada. Es decir, que en el proceso ella dio a luz, siguió con el proyecto, ella y su socia buscando fondos para seguir adelante. Es decir, que obviamente no estaba plano el terreno, era una cuestecita un poquito más empinada, un poco más difícil. Y Mi socia embarazada también. ¿Ella también embarazada? Sí, ay, también. Dios mío. Fue yo primero, ella meses después, y así le hemos levantado hasta hoy 5.2 millones de capital. ¡Wow! Increíble, de verdad que sí, de verdad que es un gran ejemplo de cómo obviamente las mujeres tienen que muchas veces trabajar el doble para poder lograr los objetivos, porque obviamente los caballeros no salimos en cinta, ¿verdad? Embarazados. No podemos terminar embarazados. Así que muchísimas gracias, Dolmarí Méndez. Gracias por acompañarnos y de nuevo esperando poder tenerte por aquí en unas cuantas semanas, dándonos actualizaciones de que ya está en la República Dominicana Abartis Health. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo no? Pues, excelente, vamos a agradecer al TIS por el auspicio de esta entrevista. Gracias de nuevo, Dolmarí, por todas estas informaciones. Al retorno venimos con capítulo bursátil. Recuerden que hoy tendremos a Isaac Ramírez. ay, Dios. Muy atentos a toda esta tecnología que se va a estar conversando en el día de hoy, ya que hay mucho de qué hablar porque el CES, el Consumer Electronic Show, sigue y ya Isaac tiene mucha info de esta gran feria. Así que vamos a un break y venimos con ustedes. Bien, soy Rafael Fernández de Almuerzo de Negocios y te invitamos a visualizar todos nuestros contenidos en nuestro canal. Recuerda suscribirte, darle a la campanita para recibir las notificaciones de todo lo que realizamos dentro y fuera de cabina.